Bienvenida de nuevo. Hoy tenemos el gran placer de contar con Jang Kyu Kim para hablar sobre el declive de la Pax Americana. Así que gracias por venir al programa. Es un gusto volver a verte. Gracias, Wayne. Bueno, después de la Guerra Fría, sabemos que Estados Unidos estableció un orden mundial basado en la hegemonía liberal, o lo que también se ha llamado la Pax Americana. Independientemente de lo que uno piense sobre ese periodo, está bastante claro que al menos ha llegado a su fin. Y me preguntaba, ¿cómo ves tú cuáles fueron los pilares principales de esa era de la Pax Americana? ¿Y cuáles crees que son las principales causas de su declive? Es decir, ¿se trata de problemas internos, de un exceso de ambición imperial, o ves otros factores en juego? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció la llamada Pax Americana. El pilar principal de ese sistema fue el dólar estadounidense como moneda de reserva global, lo que facilitó el comercio internacional. Además, Estados Unidos ofreció garantías de seguridad para que los países pudieran comerciar libremente. Así, las naciones ya no tenían que destinar sus recursos a la defensa nacional, sino que se centraron en desarrollar sus ventajas competitivas. Eso ha generado una enorme creación de riqueza en las últimas décadas, ha impulsado el crecimiento de la población y ha aumentado la prosperidad, especialmente en lugares como China. El problema es que, al final, este sistema no es sostenible, porque genera muchas contradicciones internas. Por ejemplo, la relación entre China y Estados Unidos no es una relación de comercio en igualdad de condiciones. Básicamente, Estados Unidos subcontrató o trasladó su producción a China, y luego China cogía todo el dinero que ganaba con las exportaciones y lo reinvertía en la economía estadounidense. Así, China se convirtió en la potencia manufacturera de facto del mundo, y Estados Unidos en la potencia financiera de facto del mundo. Cuando eso ocurre, la economía estadounidense se vuelve especulativa, extremadamente desigual y, con el tiempo, muy corrupta. En definitiva, al final, el sistema estaba destinado a colapsar. El problema es que los estadounidenses son adictos a la hegemonía del dólar, porque les permite mantener un nivel de vida inflado y obligar al resto del mundo a cargar con el coste de ese nivel de vida. Así que ahora van a luchar con uñas y dientes para mantener la Pax Americana. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es estrangular a sus enemigos, y los tres principales enemigos, por supuesto, son Rusia, China e Irán. Y ya estamos viendo cómo ocurre esto. Ucrania es en esencia una guerra por delegación contra Rusia. Los estadounidenses han invadido Oriente Medio y están atacando a Irán. Y durante los últimos 10 años, los estadounidenses han lanzado una guerra comercial contra los chinos. Pero hay otro aspecto en la forma en que mantienen su poder, y es que acaban devorando a sus propios aliados. Y lo vemos claramente, porque ahora mismo Estados Unidos está intentando colonizar el hemisferio occidental. De hecho, hace poco lanzó un ataque contra Venezuela. Ahora se está hablando de invadir Cuba y de llevar a cabo un cambio de régimen allí. Y de hecho ya está impulsando cambios de régimen en toda Sudamérica. En Colombia hay unas elecciones presidenciales en las que el candidato favorito es abiertamente proestadounidense. En Argentina, el presidente es claramente proestadounidense y prosionista. Así que parece que Estados Unidos tiene la intención de colonizar todo el hemisferio occidental. La forma en que Estados Unidos trata a sus aliados europeos es básicamente aprovechándose de ellos. Les obliga a aumentar su presupuesto para la OTAN, a pagar aranceles y además a pagar un 50% más por el gas natural licuado estadounidense. Así que hay dos aspectos aquí. Por un lado, forzar guerras contra sus enemigos y por otro, al mismo tiempo, aprovecharse de sus propios aliados. ¿Ves esto en parte como reacciones accidentales o reflejos de un imperio en declive? ¿O lo ves más bien como un orden mundial deliberado impulsado por Trump?
Sí, creo que es algo estructural. Si miras todos los imperios en decadencia, se comportan de la misma manera. Si retrocedes hasta alrededor del año 400 a.C., cuando Atenas era el imperio dominante en el Mediterráneo, también estaba devorando a sus propios aliados, además de librar guerras contra sus enemigos. Así es como actúan los imperios cuando están en declive. Trump está ahí para servir de chivo expiatorio del exceso imperial. Y si no hubiera autorizado esta guerra contra Irán, si no estuviera llevando a cabo guerra económica contra China, entonces no sería presidente. Bueno, si miramos hacia eso, la razón por la que lo llamamos Pax Americana, claro, es para compararlo con el periodo que conocemos como la Pax Romana. Ese periodo va, creo, desde el año 27 a.C. hasta más o menos el 180 después de Cristo. Esos 200 años se conocen por ser, de nuevo, un poco como el periodo de la Pax Americana. Hubo una estabilidad y una paz relativas, acompañadas también de mucho desarrollo económico, estabilidad política y crecimiento. De nuevo, hubo pocas guerras dentro del imperio. Por supuesto, fuera de él, las guerras continuaron con mucha intensidad. Así que otra vez, se parece bastante a lo que hemos visto en los últimos 30 y tantos años. Pero dime, ¿ves el auge y la caída de la Pax Romana siguiendo una tendencia parecida a lo que ha pasado con Estados Unidos? ¿O ves señales similares en otros ascensos y declives de civilizaciones? Sí, yo diría que es muy parecido. La caída de la Pax Romana y la caída de la Pax Americana son muy similares. Es fácil idealizar y sentir nostalgia por el Imperio Romano, y muchos lo hacen, pero hay que recordar que la gran mayoría de la población del Imperio Romano eran esclavos o campesinos, y vivían vidas muy duras. Y tenemos una situación parecida con la Pax Americana, donde sí hay una cierta élite global, quizá un 10% de la población, que vive mucho mejor que antes. Pero al final, también hay una mayoría de la población mundial, sobre todo en el sur global, que está asfixiada bajo la hegemonía estadounidense. Y lo que sabemos sobre los imperios es que siempre generan contradicciones estructurales que acaban provocando su caída. Así que la idea de que el mundo seguiría vendiendo sus recursos baratos a Estados Unidos para financiar su altísimo nivel de vida no era sostenible a largo plazo. Quiero decir, la clase media estadounidense, incluso un solo miembro de esa clase media, vivía mejor que su propio emperador. Podías tener cualquier comida del mundo en cualquier época del año. Podías conducir 2 coches. Tenías aire acondicionado. Vivías en una casa grande. Así que al final, todo esto estaba destinado a derrumbarse por esas contradicciones estructurales. Supongo que lo interno y lo externo parecen estar bastante conectados. Es decir, con la sobreextensión imperial de Estados Unidos, se desvían muchos recursos del núcleo hacia la periferia del imperio. Y da la impresión de que buena parte de la sociedad estadounidense se ha vaciado por dentro. Me preguntaba, ¿cómo lo evaluaría usted? ¿Se fija sobre todo en el aspecto económico o considera que la inestabilidad política es la causa de los problemas económicos? O, más bien, ¿cómo relaciona la decadencia social interna? Porque parece que hay una desestabilización del tejido social y también podría decirse que hay un colapso moral. Y si existe un problema con la percepción moral del Estado, eso podría desembocar en una crisis de legitimidad política más adelante. También me interesa saber cómo ve usted que todo esto encaja. Exacto. En las últimas décadas hay ciertas tendencias que están llevando a una crisis de legitimidad y de autoridad en Estados Unidos. La primera es la crisis demográfica. Los baby boomers, que durante mucho tiempo fueron el grupo político más grande del país, controlan toda la riqueza, todo el poder político y todo el estatus social. Y gracias a la llamada Pax Americana pueden vivir mucho más que la esperanza de vida media. Cuando los baby boomers eran jóvenes,
La esperanza de vida de un estadounidense rondaba los 72 años. Ahora muchos de ellos, quizá un 10%, llegarán al menos a los 100 años. Y eso provoca una falta de movilidad social en Estados Unidos. Los jóvenes no tienen oportunidades. Y ahora los jóvenes están eligiendo una vida de decadencia, de apuestas, en lugar de una vida de trabajo duro. Porque desde su punto de vista, en realidad no hay oportunidades para progresar, ya que la generación anterior ha conseguido monopolizarlo todo. Así que sienten que tienen que apostar para hacerse ricos. Y como los jóvenes se niegan a trabajar, la única forma de mantener la economía es trayendo inmigrantes, sean legales o ilegales. Hay personas que cruzan la frontera mexicana de manera ilegal, y ahora mismo hay unos 20 millones en Estados Unidos. Y luego están los millones que llegan legalmente con el programa de visados H-1B, que si lo miras con atención, es básicamente una forma de esclavitud. Además, los jóvenes ahora se niegan a tener hijos, así que la dependencia de la inmigración es todavía mayor. Y de nuevo, esto se parece mucho a lo que le pasó al Imperio Romano, cuando las mujeres simplemente se negaron a tener hijos y se vieron obligados a traer inmigrantes para mantener la economía. Así que ese es el primer problema, la crisis demográfica. El segundo problema es la crisis financiera, que consiste en que Estados Unidos ya no produce cosas. Lo único que hace es apostar y especular. Wall Street controla la economía del país. Todo el mundo está pendiente del mercado bursátil y nadie se fija en las fábricas. Thomas Piketty habla de esto en su libro El capital en el siglo XXI, donde explica que la crisis del capitalismo llega cuando se gana más dinero buscando rentas que produciendo realmente. Y ese es el problema al que se enfrenta Estados Unidos ahora mismo. Ya nadie fabrica nada. Ya nadie trabaja. Todo el mundo es un jugador empedernido. Ese es el segundo gran problema. Y el tercer gran problema es la sobreproducción de élites, que significa que hay demasiada gente rica compitiendo por muy pocos puestos de poder y de prestigio. Si miras Washington, D.C., puedes ver que casi hay una guerra civil entre la vieja guardia, la oligarquía financiera, y la nueva guardia, que es una oligarquía tecnológica que quiere imponer la inteligencia artificial y los centros de datos. Así que hay varias crisis ocurriendo en Estados Unidos. Pero de nuevo, lo realmente importante que debemos entender es que todo esto es señal de un imperio en decadencia. Sigue un patrón histórico muy parecido. Y cuando un imperio entra en decadencia, la cuestión no es si morirá, sino cuándo morirá. Bueno, la oligarquía estadounidense es un fenómeno interesante, porque tradicionalmente, al menos en los últimos 200 años, siempre veíamos que si en Europa había dos oligarcas poderosos, la idea era que se habían quedado con nuestro dinero, y al final acabábamos cortándoles la cabeza o aplicando algún otro tipo de extorsión, una especie de justicia social brutal, por así decirlo. Pero en Estados Unidos siempre existía otro sentimiento, distinto. Es decir, si veían a gente rica, la retórica era, bueno, se lo han ganado. Eso generó cierta estabilidad, aunque quizás solo temporal. La premisa siempre fue que sí, algunos son ricos y otros pobres, pero lo importante, lo esencial, era mantener la movilidad social. Puedes empezar sin nada en los bolsillos y llegar a hacerte rico. Supongo que eso es básicamente el sueño americano. Pero cuando esa movilidad social desaparece, no hay motivo para pensar que la oligarquía vaya a ser tratada con más favor en Estados Unidos que en otros lugares del mundo. Ahora bien, decimos que el imperio estadounidense, la llamada Pax Americana, está en declive o muriendo. Entonces, ¿qué pasa después? Si miramos las lecciones de la historia, ¿estamos hablando de una guerra civil americana o simplemente de una retirada del imperio? Quiero decir, ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero lo que pregunto es, ¿cuáles son los posibles caminos a partir de aquí? Si la historia sirve de guía, entonces el imperio estadounidense luchará hasta su último aliento.
Y la forma en que lo hará será enviando a jóvenes a morir en guerras en el extranjero para mantener su imperio. Eso fue lo que hizo Atenas. Eso fue lo que hicieron los romanos. Y eso fue lo que hicieron los británicos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que yo preveo es que al final habrá un reclutamiento nacional para poder continuar esta guerra en Irán. Porque si Estados Unidos sigue bombardeando Irán, que es lo que está haciendo ahora mismo, tarde o temprano se quedará sin municiones y sin aviones, demasiado caros de reponer. Así que tendrá que enviar a jóvenes a morir para poder mantener esta guerra. Si eso ocurre, se generará una crisis de legitimidad en Estados Unidos, porque muchos jóvenes se negarán a ir a morir por Israel. Creen que es Israel quien ha provocado esta guerra en Oriente Medio, y no quieren luchar por los sionistas. Eso provocaría mucho conflicto político dentro del país. Sería muy parecido a lo que pasó con la guerra de Vietnam. Ya estamos viendo movimientos antisionistas en Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, Adams, y podemos ver cómo es surgiendo un importante movimiento político antisionista en la ciudad. Y esperamos que esto ocurra también en otras grandes ciudades. También podemos esperar que ocurra una especie de revolución política dentro del Partido Demócrata, que lo haga mucho más orientado hacia la izquierda. Ahora mismo el Partido Demócrata está muy supeditado tanto a los sionistas como a los oligarcas, a la élite financiera. Así que podemos prever que en los próximos años se produzca una gran ruptura política en Estados Unidos. Además, en un imperio en declive, el sistema político pierde su autoridad moral, pierde su legitimidad. Y eso permite que surja un tirano como Julio César, que diga: ¿no estaríais mejor con un rey que redistribuya la riqueza y cancele vuestras deudas? Y siendo sinceros, en aquel momento la mayoría de los ciudadanos de la República Romana estaban de acuerdo con él. Y por eso vemos el auge del imperio, ¿verdad? Así que puedo imaginar a Donald Trump en 2028 intentando conseguir un tercer mandato. Y te sorprendería saber que habría una mayoría considerable de la población estadounidense que apoyaría que Donald Trump obtuviera un tercer mandato, porque lo ven como la única forma, el único camino para deshacerse de la oligarquía que ahora ha capturado a Estados Unidos. Y por eso mismo, deberíamos esperar mucha más violencia política. Y de nuevo, esto es exactamente lo que hacen los imperios cuando están en decadencia. Se extienden demasiado en el extranjero, librando guerras sin sentido que no pueden ganar. Internamente sufren una crisis de legitimidad y también de autoridad moral. Bueno, ¿ves una tendencia parecida en Europa? Porque da la sensación de que Europa está liderando algunas guerras. De nuevo, vemos un declive económico, pero a diferencia de los estadounidenses, no hay soberanía tecnológica ni un modelo económico coherente de cara al futuro. También están mostrando, otra vez, un belicismo sin precedentes. Bueno, no sin precedentes, al menos en las últimas décadas. Solo hablan en el lenguaje de la guerra, un lenguaje muy militar. Yo diría que también hay algo de subversión ideológica, que el viejo statu quo ya no funciona. Así que vemos estos nuevos intentos muy evidentes de cambiar creencias básicas, valores, visiones políticas y en esencia sustituir las viejas estructuras institucionales. Ahora bien, sea o no exitoso, o si solo está conteniendo la marea temporalmente y empeorando las cosas, yo personalmente creo que esto va a provocar una gran crisis de legitimidad. Pero, ¿tú crees que Europa se está moviendo en la misma dirección o van por delante o por detrás de los estadounidenses? Creo que Europa está muy por delante de Estados Unidos. Creo que en muchos lugares de Europa, como Reino Unido o Francia, están al borde de una guerra civil porque han dejado entrar a demasiados inmigrantes. El sistema político se ha vuelto muy autoritario.
Ahora mismo, en Inglaterra, es mucho más probable que te arresten por quejarte del crimen en las redes sociales que por cometer un delito. Y el sistema se ha vuelto extremadamente burocrático y opresivo. La gente ha perdido la confianza en la política, así que Keir Starmer ha dimitido, pero todo el mundo sabe que su sustituto será simplemente otro títere de la oligarquía. Así que en realidad, da igual. Vais a seguir invirtiendo en esta guerra en Ucrania. Vais a seguir dejando entrar a demasiados inmigrantes. Vais a seguir sin afrontar el problema del crimen. Y seguiréis teniendo una burocracia asfixiante. Así que nada va a cambiar. Y al final en algún momento la gente se cansará y se levantará. Veremos una reacción en cadena por toda Europa. No sabemos dónde saltará la primera chispa. Es difícil de prever. Pero cuando esa primera chispa se encienda, creo que será muy difícil para la actual élite política mantener el poder. Sí, ahora es posible, una guerra civil. Quiero decir, la gente, se me olvidó mencionarlo, está votando por políticas económicamente sensatas. Votan por la paz, votan por valores más conservadores. Pero en realidad, lo que obtienen es guerra, orgullo, inmigración masiva y un liderazgo político que ignora los intereses nacionales en favor de instituciones globales donde ellos tienen un buen puesto. ¿Cómo lo ves tú en una guerra civil? ¿Cuáles serían las líneas divisorias aquí? ¿Grupos étnicos? ¿Lucha de clases? ¿El pueblo contra las élites? ¿Nacionalistas frente a globalistas? ¿Cómo ves tú esa división? Creo que sería un colapso total de la sociedad. Y podríamos tener varios conflictos en distintos frentes. El problema del mundo hoy es que la opinión, la voluntad de la mayoría de la gente ya no importa. En Estados Unidos y en Europa hay una burocracia muy vieja, desconectada de la realidad, que vive encerrada en sí misma y se engaña. Los europeos creen que están ganando esta guerra en Ucrania. Piensan que al día siguiente habrá un golpe contra Putin, que Rusia se derrumbará y que entonces podrán cobrar todas esas reparaciones de guerra. La élite estadounidense en Washington cree que están a solo un día de ganar esta en Ucrania. Ellos creen que al final China se rendirá y permitirá que Wall Street devore su sistema financiero. Así que en realidad no les importa lo que piensen los demás. Solo les importa lo que opinan sus amigos dentro de esa burbuja. Si no estás de acuerdo con ellos, te echan de esa burbuja sin contemplaciones. Mira, la realidad es que si observas lo que está pasando en los medios estadounidenses, Larry Ellison, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, ha comprado CBS News, ha comprado CNN y ha puesto a Barry Weiss al frente de ambas organizaciones. Y Barry Weiss está destruyendo las dos. O, mejor dicho, ya ha destruido CBS News. Podemos esperar que también destruya CNN. Muchos periodistas se quejan de que ya no son objetivos y de que se han vuelto partidistas. Y uno se pregunta, ¿por qué Larry Ellison, que no es precisamente tonto, gastaría tanto dinero en comprar CBS News y CNN, dos organizaciones que están en decadencia? La respuesta es que, desde su punto de vista, ahora solo importan las opiniones de los baby boomers. Mientras consigan mantener a ese pequeño grupo de la población, esos baby boomers que apoyan de forma abrumadora a Israel y la guerra con Irán, mientras los tengan bajo control, pueden hacer lo que quieran porque controlan todo lo demás. Controlan el sistema financiero, controlan el sistema político, controlan el ejército. Así que estamos en una situación en la que las élites viven en una burbuja. Cada día están más engañadas, más desconectadas de la realidad. Y están decididos a llevar a cabo su agenda. Y en ese proceso, todos los demás van a pelear por las migajas. Así que, en Europa, puede que haya violencia actual, pero también puede haber violencia política, donde la izquierda se enfrenta a la derecha. Puede que surjan revolucionarios. Quizá hayas visto la noticia de ese tirador en Montreal. Intentó disparar contra las oficinas de Pornhub
y hubo un par de personas que quedaron atrapadas en el tiroteo y murieron. Pero lo interesante es que dejó un manifiesto. En ese manifiesto arremetía contra el capitalismo y decía que todos los símbolos, todos los representantes del orden político, de la oligarquía, incluidos los agentes de policía y los directivos de empresas, merecían ser atacados. Lo que la gente no valora es lo coherente y lo bien articulado que está el manifiesto. Siempre habrá una pequeña minoría de la población, no mucha, quizá unas 100 personas al año, que tomarán las armas e intentarán derrocar a la oligarquía porque creen que es una causa justa. Están dispuestos a morir por esa causa. Y podemos esperar que esas cifras solo aumenten con el tiempo. Piensa en la Rusia zarista a finales del siglo XIX. Existían organizaciones como la Voluntad del Pueblo. Había muchos grupos anarquistas y su objetivo era el zar. Y lograron asesinar al zar Alejandro II. Y también mataron a muchos aristócratas. Así que la violencia que se avecina será un caos absoluto. Sí, cada vez que hablo con la gente y sale el tema de una posible guerra civil, muchos lo toman como algo exagerado o muy poco probable. Pero ya sabes, todos los indicadores muestran que vamos en esa dirección. Dicen, bueno, quizá no mañana, pero los indicadores están ahí y cada vez son peores. Se ve en las encuestas en Estados Unidos. La gente espera más violencia y más resentimiento hacia otros grupos. Y también se oyen preocupaciones sobre una guerra civil desde la cúpula del ejército francés y de políticos británicos. Aún así, si dices que podría avecinarse una guerra civil, sí, de nuevo, la gente piensa que eso suena exagerado. Yo creo que eso muestra una debilidad, de la naturaleza humana. Esa idea de que el statu quo es algo permanente. Siempre hemos tenido una historia turbulenta, pero ahora parece que vivimos con esa lógica del fin de la historia. Y sin embargo, solo han pasado 35 años desde que estábamos en una lucha con la Unión Soviética. La creencia de que este periodo iba a durar para siempre sigue muy arraigada en la mente de la gente. Pero bueno, perdona, ibas a decir algo. Sí, no, mira, volvamos atrás en el tiempo, hace 10 años, ¿vale? Si hace 10 años, en el año 2016 te hubiera dicho que en el Reino Unido la gente sería arrestada por sus tweets en redes sociales, que Estados Unidos invadiría Irán sin motivo alguno, que a personas las cancelarían por algún discurso tonto que dieron, que habría un confinamiento global por un virus y que obligarían a la gente a vacunarse. En 2016 habrías pensado que estaba completamente loco. Me habrías encerrado por estar totalmente fuera de la realidad. Esas cosas habrían sido inimaginables para cualquiera en 2016, incluso para nosotros. Sí, también podrías decir, si volvemos a 2016, bueno, dentro de unos años la OTAN va a estar ayudando con ataques de largo alcance en el interior de Rusia. Vamos a suministrar las armas, la inteligencia. Vamos a tener contratistas sobre el terreno manejando esas armas. Vamos a usar nuestro propio territorio para atacar las zonas del norte de Rusia. Creo que la mayoría de la gente habría dicho, no. Somos una alianza defensiva. ¿De dónde viene todo esto? El mundo ya está completamente loco. El problema es que hemos normalizado esa locura. Mira lo que está pasando en Gaza. Mira lo que está haciendo Israel en Oriente Medio. Están declarando guerras por todas partes. Israel está en el Líbano y ahora están considerando una guerra contra Turquía y Egipto. Y uno piensa, el mundo está simplemente loco. Pero por desgracia, tenemos la capacidad de normalizar la locura muy rápido. Y dentro de un año, creo que las cosas estarán mucho peor y volveremos a normalizarlo. Y como somos capaces de normalizar esta locura, seguimos cavando más y más hondo. Si en este momento dijéramos, basta ya, lo que está pasando en Gaza es atroz. Que Ucrania lance ataques con drones contra Moscú es atroz porque podría llevar a una guerra nuclear, que los estadounidenses invadan Irán y provoquen el colapso de la economía global.
Si todos nos uniéramos y dijéramos, esto es suficiente, todo esto es una locura, entonces esta locura se detendría. Pero como por desgracia tenemos la costumbre de normalizarla, cada vez se vuelve peor para todos nosotros. ¿Cómo ves lo que está pasando ahora con Ucrania? Porque esto se ha intensificado muchísimo. Y lo que sigo escuchando desde Moscú es que no puede continuar así. Dicen que cometieron un error al permitir que su capacidad de disuasión se debilitara tanto. Y de nuevo, algunos dicen que hay que escalar con fuerza contra los ucranianos. Otros dicen, bueno, eso es solo el intermediario, que si se ataca a los titiriteros, a los países de la OTAN, sea como sea, parece que la guerra no va a seguir igual. Vamos a seguir escalando. Y otra cosa, los estadounidenses parecen haberse alejado ya del camino diplomático y ahora están asumiendo un papel más directo en Ucrania. En otras palabras, Biden hizo suya esta guerra hace ya tiempo. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Porque en los medios europeos han vuelto al discurso de Ucrania está ganando y la OTAN no está implicada. Pero al mismo tiempo, estamos enviando cientos de miles de drones. Así que bueno, como quiera que uno intente entenderlo, Creo que tienes toda la razón. Creo que esto solo puede ir a más. El mes pasado ha habido una gran escalada, porque Ucrania ha cruzado muchas líneas rojas, ¿verdad? Ucrania atacó una residencia de estudiantes en Lugansk y murieron unas 6 personas. También ha habido un gran ataque con drones contra Moscú. Muchas refinerías de petróleo rusas han sido objetivo de bombardeos. Crimea está ahora mismo bajo asedio y mucha gente está saliendo de allí. Así que parece que Ucrania está muy decidida a intensificar esta guerra. Y tienes toda la razón en que no hay manera de que Ucrania esté haciendo esto por su cuenta. Básicamente, Ucrania perdió impulso hace como un año y la moral entre las fuerzas ucranianas es muy baja. Así que podemos esperar que sean los europeos, la OTAN, quienes estén proporcionando todas esas municiones, todos esos drones, toda esa información de objetivos, toda esa inteligencia, toda esa estrategia. Y no me sorprendería que dentro de un mes, o quizá 2, haya una gran ofensiva ucraniana, una ofensiva terrestre contra Rusia. Pero si yo fuera Rusia, sería paciente y actuaría con estrategia. Porque si los europeos creen que esta guerra se puede ganar, y si Ucrania lanza una ofensiva, entonces supongo que los ucranianos van a apostar fuerte por esa ofensiva. Así que yo simplemente los dejaría venir. Llevarles la lucha a ellos abriría una caja de Pandora. Yo dejaría que los ucranianos se desgastaran. Y creo que eso es exactamente lo que harán los rusos. sí, sigo observando Crimea. Parece que podrían estar planeando un cruce, al menos en la región de Zaporilla o de Jersón, al otro lado del Dnieper. Bueno, no solo desde este lado, sino también desde la zona de Odessa de Jersón, intentando cruzar al otro lado. Pero parece que están ablandando los objetivos como preparación. Sí, eso es, que vengan porque quedarán rodeados. Quieren entrar para rodear a las fuerzas rusas, pero no tienen suficiente personal. No tienen moral, no tienen la voluntad política para comprometerse. Así que vengan y que se agoten ellos mismos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Por eso las fuerzas ucranianas se han visto tan mermadas. Bueno, imaginemos que ahora, mañana, el ejército ucraniano se derrumba o empieza a derrumbarse. Rusia atraviesa todas las líneas del frente y llega, digamos, hasta el río de Dnieper, de norte a sur. O, como dijo Putin, el objetivo ahora es el Donbass y Novorossiya, que serían las regiones del sur. Si eso se logra, entonces ¿qué? Quiero decir, uno pensaría que los ucranianos dirían, vale, ya no queremos seguir con esto. Pero de nuevo, no es Kiev quien dirige esta guerra. Se está dirigiendo desde Occidente. Así que, ¿por qué iba Occidente a renunciar a una oportunidad así? Es un territorio enorme, con muchos ucranianos bajo lo que es, en la práctica, control de la OTAN.
Desde la OTAN se puede usar a los ucranianos para atacar a Rusia con misiles de largo alcance. Solo hay que suministrarles las armas y pueden seguir golpeando a Rusia. ¿Por qué iba la OTAN a aceptar un acuerdo de paz? Quiero decir, los han saboteado todos desde 2014. ¿Por qué iban a parar solo porque Rusia se quedara con algo de territorio? Ya. Es la falacia del coste hundido, ¿verdad? Los europeos ya han invertido miles de millones de dólares en esta guerra. Piensan que cuando termine, tendrán el control de todos los recursos ucranianos y podrán obligar a Rusia a pagar reparaciones. Así que ya sabes, ya han metido otros 20,000 millones y están dispuestos a invertir otros 10 o 20,000 millones más en esta guerra. Los europeos no van a rendirse. Y quizás sepas que los ucranianos planean reclutar unos 100,000 mercenarios extranjeros. Así es como se va a librar esta guerra durante los próximos años. Los europeos seguirán apoyando a Ucrania. Van a seguir invirtiendo recursos en Ucrania. De nuevo, me cuesta creer que con las bajas y las pérdidas que Ucrania ha sufrido en estos últimos años por sus contraofensivas, estén librando esta guerra por sí solos. No me sorprendería que hubiera muchas fuerzas especiales europeas integradas con los ucranianos en este momento. Y desde luego, hay mucho armamento europeo en manos de los ucranianos. Así que creo que estos ataques de largo alcance contra Moscú no los está haciendo Kiev, los está haciendo Bruselas. Es la OTAN la que está haciendo esto. Así que a todos los efectos, la OTAN ya está en la guerra. Y una vez que están dentro, entra en juego la falacia del coste hundido y lucharán hasta el amargo final. Pero ese amargo final no significa que Moscú marche sobre París, Londres, Bruselas o Berlín. Lo que significa es que los europeos invierten tanto en esta guerra, y esta guerra es tan imposible de ganar, que se ven obligados a anunciar un reclutamiento nacional. Y eso provocó una revolución en Europa. Así que la resolución de este order honorará por lectura en las calles de París, Londres, Berlín y Bruselas. ¿Has notado alguna diferencia entre la posición europea y la estadounidense? Porque la verdad, no me queda claro cuál es exactamente el objetivo de Estados Unidos. Su papel en Ucrania sigue creciendo, eso está claro. Pero, ¿ha sido el propósito de la administración Trump simplemente trasladar la guerra a los europeos? ¿O buscan ponerle fin porque necesitan colaborar con Rusia, ya que tienen otras prioridades como Oriente Medio, China o el hemisferio occidental? ¿Están solo intentando reforzar su posición de negociación? ¿O crees que su postura está, en el fondo, completamente alineada con la de los europeos, es decir, agotar a Rusia hasta el último ucraniano? Bueno, no se trata solo de agotar a Rusia, se está agotando a Europa. Así que volvemos al principio de esta conversación. Un imperio en declive lo que hace es devorar a sus propios aliados, ¿verdad? Desde una perspectiva estadounidense, esta guerra entre Europa y Rusia, si dura para siempre, es perfecta. ¿Por qué? Porque para empezar, puedo vender más armas a los europeos, puedo financiarlas y obligarles a endeudarse. Eso sostendrá el dólar estadounidense. Puedo venderles recursos, gas natural licuado, que necesitan desesperadamente. Y ahora mismo solo pueden conseguir ese gas de Estados Unidos, ¿no? Además, esta guerra en Ucrania está atacando las instalaciones de exportación de petróleo de Rusia. Así que ahora Rusia no puede exportar petróleo, ¿verdad? Y entonces el este de Asia pasa a depender del petróleo y del gas natural licuado de Estados Unidos, ¿no? Así que desde el punto de vista estadounidense, no les importa quién gane esta guerra mientras la guerra continúe. Sí, no. Esto solo pasa con esa especie de canibalismo entre aliados y socios. Lo hemos visto como una característica clave en los últimos años, sobre todo durante la segunda administración de Trump, aunque también diría que en la de Biden.
Ahora, los europeos están definiendo la seguridad energética como comprar solo a Estados Unidos, lo cual es muy extraño. Se supone que hay que diversificar la economía, los proveedores, pero claro, toda esa gente que estudió la seguridad energética como energía barata y fiable, basada en diversificar las fuentes, pues parece que todos esos manuales hay que reescribirlos. Ahora dicen, córtate de tu principal proveedor, que es Rusia, y apuesta todo a una energía más cara y menos fiable de Estados Unidos. Es algo bastante raro. Y lo mismo pasa con los acuerdos comerciales, con los europeos dispuestos a renunciar a todo, incluso a su dignidad, solo para complacer a Washington. Pero fíjate también en Asia Oriental. Trump le dice a Taiwán que debería trasladar las fábricas de semiconductores a Estados Unidos, que los surcoreanos deberían invertir más en Estados Unidos, mover la producción allí. ¿Cómo ves esa especie de canibalización de los aliados? Porque parece justo lo contrario de lo que pasó después de la Guerra Fría. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir. América siempre veía beneficios. Si eras un país en primera línea de defensa de Estados Unidos, era una buena posición, porque se aseguraban de que Alemania Occidental fuera más fuerte que Alemania Oriental. Se aseguraban de que Taiwán fuera más fuerte o más rico que la China continental. Se aseguraban de que Corea del Sur fuera más próspera que Corea del Norte. En fin, era un buen momento para ser un Estado en primera línea. Pero hoy en día, ¿cómo ves que evolucione esto? Porque no parece sostenible. Al final, el mundo es un juego de suma cero. Para que Occidente alcanzara su nivel de vida después de la Segunda Guerra Mundial, fue necesario explotar al tercer mundo. Y ahora que el tercer mundo ha crecido y Occidente está profundamente corrompido, para que Estados Unidos mantenga su nivel de vida, necesita canibalizar y explotar a sus propios aliados. Eso es lo que está pasando. Como decías antes, Estados Unidos protegió a Europa y a Japón, y ahora quiere, básicamente, arrojarlos a los lobos. Quiere obligar a Japón a enfrentarse a China, aunque quizá no sea lo que más le conviene a Japón. Y va a forzar a Europa a enfrentarse a Rusia. Y en ese proceso, Estados Unidos venderá a Europa y a Japón la energía, los recursos y las armas que necesiten para así mantener su propio imperio. Esto es un canibalismo descarado. Y todos los imperios se comportan así. Así que la única forma de salvar a Europa es que haya una revolución global en las calles. Y cuando eso ocurra, es probable que Estados Unidos envíe fuerzas para atacar a Europa. Es simplemente la forma en que actúan los imperios. Ojalá no pase, pero históricamente, los imperios siempre se han comportado así. Solo una última pregunta. Ya has mencionado un poco el tema de Irán, pero en general, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Porque hubo mucha gente entusiasmada con el MOU, el Memorando de Entendimiento, aunque creo que la mayoría reconocía que no había manera de que Estados Unidos lo aplicara realmente. No había forma de que pudieran controlar a Israel. Era como, bueno, ¿hacia dónde va esto? Porque ahora han vuelto a pelear. Líbano, por supuesto, parece que está siendo preparado para una guerra civil. Los iraníes no van a dejarse manipular, ni van a permitir que los estadounidenses decidan qué partes del MOU cumplen y cuáles no. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Sí, bueno, sobre el memorando de entendimiento, esta es mi interpretación. Creo que el segundo punto clave es el Líbano, ¿verdad? Porque los estadounidenses básicamente ofrecen a los iraníes muchos incentivos. Pero el Líbano es un punto de fricción, porque Irán exige que el Líbano también forme parte de cualquier acuerdo de paz al que lleguen. Y quieren que Israel se retire del Líbano. Israel no va a hacer eso. Así que, en los próximos meses, lo que Estados Unidos quiere hacer es crear una división entre la Guardia Revolucionaria y el propio sistema político iraní. En esencia, lo que busca Estados Unidos es acabar con los grupos aliados. Ahora mismo hay tres, las milicias chiíes en Irak, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen, ¿vale? Y la forma en que la Guardia Revolucionaria mantiene el poder en Irán
es controlando el estrecho de Hormuz. La estrategia de Estados Unidos a partir de ahora consiste en expulsar a la Guardia Revolucionaria iraní del estrecho de Hormuz y al mismo tiempo destruir a sus grupos aliados. Ya estamos viendo señales de eso. Ahora hay un tratado de paz entre Líbano e Israel que va a provocar una guerra civil dirigida contra Hezbollah. No me sorprendería que Siria interviniera atacando a Hezbollah desde el norte, que Israel lo hiciera desde el sur, y que el propio gobierno libanés atacara a Hezbollah desde dentro. Así que Hezbollah está en serios problemas. A la Guardia Revolucionaria iraní le resulta muy difícil proteger tanto a Líbano como a Hezbollah. Y además, ahora mismo está ocurriendo un golpe en Bagdad, donde el primer ministro ha arrestado a muchos de sus oponentes políticos, y lo está haciendo sin apoyo estadounidense. No me sorprendería que quisieran destruir a las milicias chiíes en Irak. Ahora estamos oyendo que Arabia Saudí está armando a tribus en Yemen para enfrentarse a los hutíes. Y al mismo tiempo, estamos viendo esos ataques aéreos contra las defensas antiaéreas de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Hormuz. Así que no me sorprendería que intentaran un desembarco terrestre para expulsar a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria del estrecho de Hormuz. Si hacen eso, si logran cumplir todos esos objetivos a la vez, Irán básicamente se vería obligado a rendirse. El último bastión es en realidad la Guardia Revolucionaria. Si el presidente Prishikin hubiera tenido libertad para decidir, habrían firmado el memorando de entendimiento de inmediato. No habrían incluido esa cláusula sobre el Líbano. Esa es la estrategia de aquí en adelante. Sí, yo pensaba lo mismo, que Estados Unidos podría prometerle al mundo un acuerdo muy atractivo para los iraníes. Pero cuanto mejor sea el acuerdo, más probable es que Irán intente mantenerlo, incluso si se incumple algún punto. Es decir, si puedes ofrecerle a Irán un gran acuerdo y ellos simplemente se apartan y permiten que el Líbano sea destruido por estas movilizaciones, entonces eso sería una buena estrategia. Pero claro, una vez que el Líbano quede destruido, Irán quedará mucho más debilitado. No hay ninguna garantía. De hecho, yo diría que es muy poco probable que Estados Unidos cumpla realmente con sus obligaciones bajo el memorando de entendimiento. La Guardia Revolucionaria no puede permitirse que Hezbollah caiga. Las milicias chiíes, los hutíes, pero Hezbollah es fundamental para la defensa avanzada de la Guardia Revolucionaria, porque solo Hezbollah representa una amenaza real para Israel. Si Hezbollah cae, entonces Estados Unidos podría concentrar toda su atención en una invasión terrestre de Irán, quizá tan pronto como la próxima primavera, desde dos frentes, desde Pakistán y desde Irak. Y de hecho, creo que los estadounidenses ya están armando a los kurdos y también a las fuerzas de milicias suníes en Irak, preparándose para una globalización total del conflicto con Irán. Sí, Trump llegó a sugerir que sería mejor usar a esa rama de Al-Qaeda en Siria, es decir, a Jolani, para acabar con Hezbollah en el Líbano, en lugar de que lo hicieran los israelíes. Y claro, recuerdo todos esos años en los que las noticias estaban llenas de la idea de que teníamos que ayudar al pueblo sirio, que estaba siendo asesinado por su propio gobierno. Y la gente siempre se cree esa narrativa. Da igual cuáles sean las consecuencias. Mira dónde estamos ahora. Hemos puesto a un líder de Al-Qaeda a gobernar Siria, que está masacrando a las minorías y que Trump ahora imagina usar otra vez para destruir el Líbano. Y no se aprende nada. Seguimos fingiendo que, en Ucrania, lo único que queremos es ayudar a los ucranianos. Es tan absurdo, pero seguimos. No es de extrañar que se use el mismo guión, porque siempre funciona. Da igual si es Afganistán, Irak o Libia. No importa, siempre es el mismo guión, y la gente siempre se lo cree. Es casi impactante. Sí, mira,
Hay pruebas abrumadoras de que tanto Al-Qaeda como el ISIS fueron creaciones estadounidenses. Y si retrocedes a la época del Imperio Británico, también hay pruebas contundentes de que los wahabíes y todos esos extremistas islámicos fueron una creación del Imperio Británico. Así que el extremismo islámico es una creación del Imperio anglo-estadounidense, y no es algo propio del Islam, por mucho que esos fanáticos digan lo contrario. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que quería darte las gracias por tu excelente análisis. Siempre lo espero con mucho interés. Vale, muchas gracias.